Usted decide. Su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. En esta noche de viernes 28 de enero de este 2022, cada vez más cerca del próximo 6 de febrero, domingo 6 de febrero, en las que estamos llamados a las urnas entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde para escoger al próximo presidente o presidenta de la República y sus vicepresidentes y a los 57 diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Desde el 1 de noviembre hemos venido estando con ustedes lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche, conversando con distintos candidatos a la presidencia, hombres y mujeres que han propuesto su nombre para regir los destinos del país a partir del 8 de mayo de este 2022. También con algunos candidatos a diputados de las distintas provincias hemos podido conversar y con analistas y especialistas de todo este fenómeno del proceso electoral 2022. Hoy no es la excepción. Vamos a estar conversando en algún ratito con don Welmer Ramos González, candidato a la presidencia de la República por el partido gobernante, el Partido Acción Ciudadana, para conocer de su propia voz las propuestas que tiene Acción Ciudadana para un tercer gobierno consecutivo. Desde 1949 para acá, en la Segunda República, no ha habido un partido político que gobierne en 3 ocasiones seguidas. Bueno, de eso y las propuestas del PAC vamos a estar conversando con don Welmer, igualmente acompañados con don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide. Y desde ya recordarle, la próxima semana nuestro programa va a ser lunes, martes y miércoles, 3 días seguidos, para que usted el día jueves y el día viernes ya no tenga más de parte nuestra alguna presión, sino para que usted analice las propuestas, para que usted tome una decisión y escoja y decida su voto. Por eso, gracias por acompañarnos en Noche de Viernes. Permítame ir a un corte comercial y ya estamos de regreso para conversar sobre las propuestas de Acción Ciudadana. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Aquí tengo la llave del portón, la llave de la casa y tengo la mejor llave de todas, la llave del voto. En Costa Rica entre todos decidimos. Por eso cuando votamos construimos democracia. Aquí cada voto cuenta y al gobierno llegarán las personas que elijamos. En estas elecciones votemos, porque somos un país donde libremente podemos participar en las grandes decisiones. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra.
Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpomóvil de Cope Alianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Cope Alianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Cope Alianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Usted Decide. Son las 8 de la noche con 7 minutos. Estamos completamente en vivo y le damos un saludo muy especial a don Sergio Araya Alvarado, analista político de Usted Decide, y que en esta noche de viernes, ya Sergio, muy cerca del final de este proceso electoral, te doy las muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a nuestros productores, pero fundamentalmente a quienes nos honran con su sintonía a través de las distintas plataformas. Como bien planteaste, tendremos hoy al candidato oficialista que tiene ese tremendo desafío, ¿verdad?, de aspirar a ser el que rompa esa, constante que se ha dado de 1949 a la fecha, como bien lo planteaste, y es que el partido en el poder repita 3 periodos consecutivos. Esto, repito, desde la creación de la Segunda República y la promulgación de la Constitución de ese año, no se ha logrado, ¿verdad? Ningún partido lo ha conseguido, a lo sumo 2 periodos consecutivos, Liberación Nacional en 3 oportunidades, recordemos, en la década de los 70, 70-74, 74-78, primero con José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós, posteriormente en los 80s, entre el 82 y 86 con Luis Alberto Monge Álvarez y 86-90 con don Oscar Arias Sánchez, y posteriormente ya en pleno siglo XXI, entre 2006 y 2010, otra vez con don Oscar Arias Sánchez, y 2010-2014 con doña Laura Chinchilla, dicho sea de paso, la primera y hasta hoy única mujer que ha ejercido la presidencia de la República en nuestro país. Posteriormente, la Unidad Social Cristiana también lo consiguió una única vez, en este caso, entre 1998 y 2002, liderado ese gobierno por el doctor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, y de 2002 a 2006 con el doctor Abel Pacheco. Después de esto, es el PAC el que por primera vez, partido creado, dicho sea de paso, en pleno siglo XXI, el que logra esta seguidilla, por decirlo así, de gobiernos, 2014-2018 con don Luis Guillermo Solís, y actualmente 2018-2022 con don Carlos Alvarado Quesada. Pero ningún partido, reitero, ha logrado 3 periodos consecutivos. Hay toda una, nebulosa con respecto a si algún partido en la historia de Costa Rica lo ha conseguido. El Republicano Nacional, desde mi perspectiva, lo logró formalmente hablando, aunque eran grupos de poder distintos los que tomaron la conducción de ese partido, que logró gobernar bajo el nombre de Republicano Nacional por 4 periodos consecutivos, de 1932 a 1936 con Ricardo Jiménez Oriamuno, de 1936 a 1940 con León Cortés Castro, de 1940 a 1944 con el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, y de 1944 a 1948 con don Teodoro Picado. Sin embargo, y sin que esto signifique, ¿verdad?, que necesariamente esa fue la causa, pero esos 4 periodos consecutivos de esta agrupación política culminaron en la Guerra Civil de 1948. Entonces, probablemente en el imaginario de la gente está muy consolidado el que a un partido no se le puede dar el poder por tantos periodos consecutivos, si bien esta es una práctica muy usual, especialmente en regímenes de corte parlamentario, ¿verdad? Por ejemplo, en Alemania, que ese es un sistema parlamentario el que prima, el partido Unión Demócrata Cristiana ha tenido periodos extensos de ejercicio del poder con un mismo canciller federal. Por ejemplo, Helmut Kohl fue
creo que 16 años consecutivos canciller federal, y recientemente Angela Merkel también logró esa cantidad de años al frente de este gobierno. En España, en el momento el jefe de gobierno Felipe González también. Y pero son otras realidades. Una particularidad de lo que estás hablando, además que por el sistema parlamentario le permite a la misma persona, porque acabas de mencionar a don Helmut Kohl y a doña Angela Merkel, siendo la misma persona que estuvo los 16 años, no necesariamente una misma no solo una misma agrupación política, situación que en la Costa Rica nuestra, con el tema de la no reelección continua, no vamos a encontrar a un presidente de la República ni tan siquiera con 2 mandatos seguidos. Sí tenemos el caso, como bien planteabas, de don Ricardo Jiménez, el brujo del Irazú, como le decían, que estuvo 3 veces en la presidencia de la República y además fue presidente de la Asamblea Legislativa en alguna ocasión y de la Corte Suprema de Justicia. Y después de ahí, en la historia reciente, don José Figueres Ferrer, 2 veces presidente constitucional, y don Óscar Arias Sánchez. Así que tampoco el tema de la misma persona es tan habitual después del 49, y antes del 49 don Ricardo se lleva las estrellas. También estuvo el doctor Castro Madrid, si mi memoria no me falla, y creo que don Juan Rafael Mora Porras también, que repitieron en su momento. No sé si preciso o tienes el dato de algún otro que haya estado también en 2 ocasiones, Sergio. Bueno, ahorita no, sí tendría que buscarlo en nuestros datos que guardamos siempre sobre estos temas, pero sí digamos que es en la Costa Rica contemporánea, para no irnos muy atrás, lo ha señalado muy atinadamente, en el régimen presidencialista nuestro, porque eso hay que entenderlo también. Este es un régimen presidencialista, tiene mucho de parlamentarismo encubierto, porque no es que el presidente es como una suerte de rey, únicamente que electo por la ciudadanía en un voto, a través del voto universal y secreto, porque no es que tiene todas las potestades del mundo quien ejerza la jefatura de Estado y de gobierno en nuestro régimen presidencialista. Es decir, hay muchísimas facultades que se le han ido de alguna forma limitando y se le han ido trasladando a otras instancias, o inclusive, por ejemplo, tenemos las instituciones autónomas, qué sé yo, voy a poner un ejemplo muy particular, la Caja Costarricense de Seguro Social, si bien es cierto, tiene un presidente de junta directiva designado por quien sea el jefe de Estado, pero tiene autonomía, por ejemplo, en el ejercicio de sus competencias. Entonces, autonomía incluso constitucional. Entonces, no es simplemente que el presidente de la República, porque designó al presidente de la Junta y 2 miembros más, ya así deshace. De hecho, tiene que negociar al interior ese presidente ejecutivo, que es el vocero del presidente de la República, con los otros representantes de los distintos sectores que integran la Junta Directiva, las políticas, las decisiones que se adoptan en esa institución. Eso para poner un ejemplo de que, aunque es un régimen presidencialista y contrario a lo que en las campañas políticas los propios aspirantes a la presidencia muchas veces le venden a la ciudadanía, el que gane, independientemente de quién sea, tampoco es que tiene todo el poder en la mano y puede hacer y deshacer a su antojo. Hay un Estado de Derecho, además, que lo regula, pero adicionalmente a eso está el control legislativo, que eso es válido en cualquier sistema, pero hay una serie de instituciones y de normativas que hemos ido creando con el devenir de los tiempos que le van, digamos, limitando ese margen de maniobra. Pero volviendo a tu consulta, es cierto, nuestro sistema presidencialista, por ejemplo, no permite la reelección consecutiva. La permite después de 2 periodos constitucionales de haber culminado su periodo. Y me explico. Por ejemplo, para la elección del 2026, don Carlos Alvarado no podría aspirar a la presidencia de la República, ni tampoco podría haber aspirado a la del 2022 don Luis Guillermo Solís. Pero don Luis Guillermo Solís tampoco podría aspirar, déjeme ver si mi memoria no está mal, bueno, no podría haber aspirado a esta elección del 2022, aunque haya pasado un periodo constitucional, porque no se han dado los 8 años establecidos en la norma. Don Luis Guillermo Solís podría aspirar, si lo quisiera, en la de 2026, o doña Laura Chinchilla, o don Óscar Arias, pero o don Rafael Ángel Calderón, o don Miguel Ángel Rodríguez,
y Abel Luis Pacheco. Guillermo no podría en la del 26 tampoco. No, ya, vamos a ver, son 8 años. Él terminó en el 18. Tendría... Correcto, tampoco podría, correcto. Digamos que para el 2026 podría, de doña Laura Chinchilla para atrás, todos los expresidentes que para esa fecha estén con vida, obviamente, y tengan interés en hacerlo. No, perdón, me equivoco, porque él estaría cumpliendo sus primeros 4 años en estos, sus segundos 4 años del 22 al 26. Solís, sí podría Luis Guillermo Solís Rivera ser candidato nuevamente. Es decir, no podría ni Carlos Alvarado. Me imagino. Sí, no podría ni Carlos Alvarado ni el que resulte electo o electa en este periodo. Pero eso, digamos, no es igual en todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, se acepta la reelección consecutiva. Solamente 2 periodos, solamente Franklin Delano Roosevelt, pero en una coyuntura muy excepcional que fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sí tuvo varios periodos más de gobierno, pero normalmente en los Estados Unidos se permite a quien preside darse el chance de volverse a postular y muchas veces lo consigue. Más bien, en Estados Unidos es raro que no lo consigan. Por ejemplo, Donald Trump no lo consiguió, Jimmy Carter no lo consiguió, George Bush padre tampoco lo consiguió. En cambio, George Bush hijo, Bill Clinton, Barack Obama, Ronald Reagan, sí lo lograron en dos periodos. En el caso nuestro, y hay otros países donde se ha ido permitiendo la reelección continua indefinida. Caso de Bolivia, caso de Nicaragua, inclusive con sus bemoles, porque han habido interpretaciones de las cortes de esos países bastante cuestionables. Pero hay un tema interesante que hace poco la Corte Interamericana sacó a relucir, y es que dice, y de eso se han estado apoyando algunos que buscan que la reelección de alcaldes no sea consecutiva en forma indefinida, dice que la reelección en sí misma no es un derecho humano, ¿verdad? O sea, sí hay derecho a elegir y a ser electo, pero no es tampoco, como se planteó en algún momento, que el que usted no pueda reelegirse. Muchas veces se le conculque un derecho a eso, a ser electo, porque también existe la libertad de que hayan otras figuras que puedan aspirar. Entonces, ese es un fallo muy interesante, porque de alguna forma le pone como un límite, es decir, si cada país quiere poner la reelección de manera indefinida, pues está en todo el legítimo derecho de hacerlo, pero ya no se puede utilizar ese escudo de que se están violentando derechos humanos para obligatoriamente querer imponer la reelección sucesiva. Lo que pasó, que ocurre, por ejemplo, en Costa Rica con las autoridades municipales. Aquí usted puede ser alcalde, regidor, concejal de distrito las veces que usted tenga bien. Este proyecto de ley, que cuenta con el aval de 40 votos en primer debate, ahora está siendo sometido a revisión de la Sala de lo Constitucional, lo que el Tribunal Supremo de Elecciones objetó no fue el que se le pusiera una limitante a la reelección, que en este caso es utilizar el modelo del régimen presidencialista vigente, que sea 2 periodos después de concluido el periodo para que vuelva a intentar una reelección. Creo que se le permiten 2 consecutivas y luego tiene que esperar 2 periodos constitucionales para intentar volver. Lo que objeta el Tribunal Supremo de Elecciones en este proyecto de ley no es eso, sino que a la vez se le prohibiera a esa figura aspirar a otro puesto dentro del mismo régimen municipal. Sí, estaría limitándolo a continuar dentro del régimen en ningún puesto de elección popular. Correcto, ese es el espíritu de la ley. Fuertemente el Tribunal Supremo de Elecciones. Sí, porque ahí sí se está conculcando el derecho a ser electo, pero ya no a ser electo en un mismo puesto, sino a ser electo en términos más abiertos. Ese es el punto que el tribunal objetó del proyecto de ley que fue sometido a su consideración. Recordemos que el tribunal tiene que ser consultado, correcto, cuando se trata de materia electoral, y en el caso de que estamos en un proceso electoral como es el actual, aunque no sea un proceso local, sino nacional, lo que el tribunal dictamine es de acatamiento obligatorio. Aquí hay toda una, salvo que se alcancen, digamos, los votos necesarios para que no se considere como tal. Aquí es un tema muy interesante. Porque, además del plazo, Sergio, perdón, para conocerse proyectos relacionados con materia electoral que son 6 meses antes o 6 meses después de los procesos electorales.
En este caso sería para que no sea, en este caso sería para que la Asamblea pueda apartarse de la resolución del tribunal con una mayoría calificada. Pero en este caso... Digamos que en primer debate ya lo logró, aunque el requisito es para el segundo, al haber tenido 40 votos. Sí, pero aquí hay un problema, que era lo que quería precisar. Como estamos en un proceso electoral de lleno, y estamos a escasos días, ya lo planteaste, de las elecciones, es vinculante sí o sí lo que resolvió el tribunal. Entonces, no vale lo de apartarse, ni siquiera con la mayoría calificada. Entonces, lo que el tribunal dijo es, aceptamos el proyecto siempre y cuando se corrija ese aspecto que estamos cuestionando. La Asamblea hizo caso omiso de esto, y la mandó a la Sala Constitucional. Entonces va a ser muy interesante, porque una vez más, aquí podría haber una colisión de intereses, de interpretaciones jurídicas, quiero decir, entre la Tribunal Supremo de Elecciones en su rol de juez electoral y el único competente constitucionalmente para conocer temas de materia electoral, y la Sala de lo Constitucional. En el pasado ya han habido colisiones entre ambas salas o entre ambos estrados judiciales. Por ejemplo, don Luis Antonio Sobrado, expresidente del tribunal, lo decía, la imposibilidad de quitarle la personería jurídica a partidos políticos que no participen de manera consecutiva en procesos electorales, o participando en alguno no consigan ni la votación mínima para, por ejemplo, hacerse acreedor a la financiación pública, que antes eran causales para, de oficio, quitarle esa personería jurídica a ese partido político. La Sala de lo Constitucional fue la que se lo echó abajo, digamos. Entonces es muy interesante porque entró en un área que en teoría es estrictamente de jurisdicción electoral, sin embargo, primó el criterio de la Sala, y bueno, lo decía Sergio, es decir, que el voto de la Sala Constitucional que salga podría o reiterar lo que el tribunal ha manifestado, y especialmente significaría tener que esperarse unos 4 o 5 meses para poder darle votación, o que la sala salga con otra interpretación, recordándonos al magistrado Rodolfo Pisa Escalante, el padre del hoy candidato, que decía que la Sala Constitucional dice, que la Constitución dice lo que la Sala Constitucional dice que dice. Él utilizaba Correcto. mucho esa frase traída de un juez constitucionalista de los Estados Unidos cuando se interpretaba la Constitución de los Estados Unidos. Lo otro, Sergio, antes de que entremos en materia, que es importantísimo comentarles, no es que no vamos a estar con don Welmer Ramos, pero nos había pedido algún tiempo porque venía en proceso de acomodo de una de las giras, así que lo vamos a tener en unos minutos. Lo otro interesante, hoy que estamos hablando de candidatos a la presidencia y de, perdón, de un candidato de gobierno, es que también en Costa Rica es muy particular, porque Carlos Alvarado Quesada fue electo por el Partido Acción Ciudadana, pero el 8 de mayo al mediodía dejó de tener partido político. Es decir, es casi que el único país, no sé, voy a atreverme a decir, en el mundo, que el presidente de la República, electo por un partido político a partir del 8 de mayo y por 4 años, no tiene partido político. Y eso es un estilo muy nuestro, en el sentido de que algunos a veces aprovechan, no hablo del caso de don Welmer el día de hoy, de desligarse, aunque sean candidatos del partido que llevó al poder al presidente de turno, para decir que no son lo mismo, aunque hayan utilizado la misma bandera para llegar a ese puesto en Zapote, Sergio. Sí, ese es un tema muy interesante que no necesariamente, como lo has planteado, viene dentro del paquete del régimen presidencialista. No es que porque es el régimen presidencialista necesariamente esto es así, porque acabo, por ejemplo, de decir, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente que está buscando la reelección no deja de ser presidente mientras está, digamos, en ese proceso. Lo que pasa es que sí hay mecanismos para diferenciar, por ejemplo, cuando está actuando como candidato y cuando está actuando como jefe de Estado. Inclusive tienen que manejarse cuentas diferenciadas. Por ejemplo, no es lo mismo que el presidente esté haciendo una visita
a un Estado como jefe de Estado o que esté haciendo una visita como candidato que busca la reelección. En Panamá, el presidente de la República sigue siendo parte activa del partido que lo llevó al poder. Inclusive recuerdo a Ricardo Martinelli, que había sido presidente de la República y además era el presidente del Partido Cambio Democrático, partido que era de su creación. En el caso costarricense, creo que esto tiene mucho que ver, y habría que irse a las actas del constituyente del 49, tiene mucho que ver con la idea de que justamente el conflicto del 48, al que aludí hace un rato, tuvo mucho que ver con temas de naturaleza electoral y de intromisión de los jerarcas del poder, o que ejercían el poder, que detentaban el poder político en el proceso electoral subsiguiente. Entonces, digamos que se ha planteado que como el titular de la presidencia de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno, lo mejor es que esté por encima de los vaivenes político-electorales y político-partidistas. Si eso hoy, ya en pleno siglo XXI, mantiene la misma vigencia que cuando se instauró o no, es un tema a discutir y se puede perfectamente discutir, porque hoy, en pleno siglo XXI, podría parecer un poco hasta absurdo eso que acababas de decir, que el 8 de mayo a las 12 mediodía, sea quien sea el que gane la elección, 6 de febrero o el primer domingo de abril, automáticamente ya no puede, pero ni siquiera emitir un criterio, una opinión sobre política partidista o sobre su partido político. Entonces, inclusive hay una figura en el Código Electoral que es el de la beligerancia política, que establece que se puede perfectamente encausar y sancionar al jefe de Estado o a los ministros que integra dentro de su gabinete o a ciertos presidentes de instituciones autónomas y a otras figuras que en el ejercicio de su cargo, mientras ostenten esa condición, intervengan en política partidista o se involucren, aunque sea emitiendo criterios, comentarios. Por eso es que es claro de que, por ejemplo, cuando de un gabinete algún ministro o viceministro quiere saltar a la arena política electoral del siguiente periodo constitucional, hay un plazo perentorio, a partir del cual ya no hay un retorno. Es decir, si cruzó esa fecha, puede renunciar al ministerio si quiere, pero ya no puede hacerlo con un propósito político electoral. Esta, digamos, regulación no cubre, por supuesto, a las y a los diputados que siguen siendo representantes de su partido político durante el periodo en que ejerzan como tales. Y vea qué interesante, porque ahí es donde va viendo uno las inconsistencias de esta prohibición. El presidente es de todos, o la presidenta es de todos los costarricenses, y se supone que no puede decir ni esta boca es mía relacionado con asuntos de partidos políticos y muchísimo menos del partido que lo llevó o la llevó al poder. Pero sí puede abiertamente reconocer que hay una fracción oficialista, que es la fracción justamente del partido que lo llevó al poder. Entonces uno podría pensar ahí, bueno, es como un poco, digamos, sin sentido, ¿verdad? El presidente sí es de todos los costarricenses, empero sabe que cuenta con una fracción oficialista y públicamente lo reconoce como tal, y los diputados, salvo que haya escisiones, que esa es otra cosa, abiertamente se dicen diputados de gobierno. Entonces, ¿dónde queda, digamos, Sergio, esa supuesta neutralidad? El ministro de la Presidencia también lo menciona y lo habla abiertamente. Le estamos pidiendo a nuestra fracción de gobierno, le hemos planteado este proyecto, necesitamos la ayuda de nuestra fracción de gobierno, o lo vemos en televisión, en radio, donde escuchamos cuando dice, y hoy nos reunimos con nuestro jefe de fracción de gobierno, dice el ministro, en este caso, ministro de la Presidencia. Pero bueno, son esas características muy propias que tiene este quehacer costarricense. Sergio, son las 8 de la noche con 30 minutos. Vamos a ir a un corte y esperamos a nuestro regreso ya estar aquí con don Welmer Ramos González, candidato del Partido Acción Ciudadana a la presidencia de la República. Con permiso, brevemente, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento,
pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Ay, tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia. El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a nuestros gobernantes. El voto es la democracia en nuestras manos. El voto es nuestra fuerza, es nuestra voz para decidir juntos y en paz. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Nueve de la noche con 33 minutos. Gracias por acompañarnos en su programa Usted Decide. No crea que me voy a desaparecer. No somos ajustes que estamos haciendo cuando estamos en vivo y a todo color. Ve, don Sergio estaba preocupado de que yo me le fuera a desaparecer del programa. No, don Sergio, todo está fríamente calculado. Lo que estamos esperando es poder contar ya con don Welmer Ramos González, que yo entiendo que está haciendo cierre de campaña en la provincia de Alajuela. Entonces, vamos a ver si ya va a estar con nosotros. Cuestión de minutos, que esperamos, ya hizo por ahí un enlace con nosotros y nos comunicó que estaba tratando ya de entrar con nosotros para conversar en esta noche de viernes, porque es de mucha importancia, Sergio, poder tener claridad si don Welmer Ramos González nos plantea en esta noche si un gobierno de él es un gobierno de continuidad o un gobierno de marcadas diferencias, porque hay que recordar que don Welmer, y eso hay que reconocerlo, actual diputado de la Asamblea Legislativa, no necesariamente ha compartido la visión de país del presidente Alvarado Quesada y de este gobierno durante este cuatrienio, Sergio. Sí, bueno, este es un tema interesante que nos encantaría también poderlo conversar con el señor Ramos. Es muy interesante porque, digamos, bueno, hay que recordar que don Welmer fue uno de los precandidatos, o fue el precandidato al que enfrentó don Carlos Alvarado en la convención del PAC de 2017. Recordemos que en aquella oportunidad, bueno, don Carlos ganó y digamos, incorporó al señor Ramos como aspirante a la Asamblea Legislativa y de hecho terminó siendo diputado de la República. Pero recordemos que, bueno, las y los diputados electos del PAC habían firmado un documento donde si se les involucraba en algún asunto de carácter penal, se comprometían sin que la Constitución y la ley los obliga a ello, pero por una decisión propia, se comprometían a, por lo menos, si no renunciar a la curul, por lo menos que le levantaran el fuero parlamentario para que se iniciaran las investigaciones lo antes posible. Bueno, recordemos que el señor Ramos había sido ministro de Economía en la administración de don Guillermo Solís, la primera del PAC en su historia,
y estuvo directamente relacionado con el famoso caso conocido en aquel momento como el cementazo. Y cuando se abrió algún tipo de investigación, el presidente sobre este tema, ya siendo el señor Ramos diputado a la Asamblea Legislativa, el señor presidente le pidió que hiciera, digamos, efectiva o que hiciera efectivo ese compromiso que él había suscrito. Empero el señor Ramos, por diferentes circunstancias, rechazó tal situación. En algún momento, recuerdo, quizá ahora ya ellos no lo recuerden tampoco, pero hasta se apartó de la bancada. No al estilo de Víctor Morales Zapata en el primero de los dos gobiernos PAC, que inclusive terminó siendo totalmente separado, pero sí estuvo un tiempo ausente, aunque se involucraba en algunas decisiones importantes. Y en temas ya medulares, en temas sustantivos, especialmente en los últimos tiempos, se ha notado una cierta distancia del señor Ramos a, por ejemplo, las líneas del gobierno de don Carlos. No vayamos muy lejos. En el proyecto de empleo público, que es un tema que está todavía en discusión en la corriente parlamentaria, bueno, el señor Ramos fue uno de los que se apartó del criterio, digamos, del Poder Ejecutivo, y junto con la que fue su jefa de campaña en la convención, Paola Vega, hoy ya no perteneciente ni al partido ni a la campaña del señor Ramos, y más bien muy activamente involucrada con don José María Villalta, pero en ese momento fueron de los dos diputados que levantaron la voz y protestaron contra la ley de empleo público. Sí, tal vez al puro inicio, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, entiendo, sí contó con el respaldo del señor Ramos, pero en algunos temas medulares, sí, digamos, se han mostrado distante. Inclusive, y en esto es importante recalcar, aunque ahora lo haya rectificado y públicamente dijo que se equivocó, bueno, esa es su apreciación, pero él fue uno de los que firmó una propuesta para reformar el Código de Familia para consolidar, garantizar que el matrimonio fuera únicamente entre personas de sexo diferente o el matrimonio heterosexual. Y recordemos que más bien después se terminó venciendo el plazo que la Sala de lo Constitucional había dado a las y los legisladores para que regularan lo que al respecto había emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como no hubo ninguna acción en positivo, entró en vigor lo que había se establecido por parte del organismo internacional, y por eso es que ya el matrimonio de personas del mismo sexo hoy es una realidad jurídica en Costa Rica. Pero en su momento el señor Ramos no solamente no mocionó, no generó legislación para hacer efectiva la resolución de la Corte Interamericana a pedido de la Sala de lo Constitucional, sino que había sido uno de los que había firmado el proyecto de ley que buscaba que quedara más que regulado que el matrimonio en Costa Rica era solamente entre personas de dos sexos distintos. Sin embargo, bueno, recientemente y esto le fue dando esa imagen de que el señor Ramos más bien es del ala como conservadora del PAC. Por eso en la campaña... Don Sergio. Bueno, aquí está don Welmer ya, dicho sea de paso. Ya tenemos a don Welmer. Muy buenas noches, don Welmer. Buenas noches, un gusto de verles, escucharles. Estaba don Sergio desde hace rato con una serie de imprecisiones respecto a lo que está señalando. Que quisiera aclararlas. Adelante, don Welmer, escuchamos importantes esas aclaraciones. Si está haciendo un análisis bien enfocado en el fondo de los asuntos. Efectivamente, yo firmé una carta señalando que yo, si era encontrado culpable de algo, yo renunciaba a la curul que hace la Procuraduría de la Ética, es mandar al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue, la Fiscalía, pero nunca señala culpabilidad de mi parte. Más bien lo que dice es que podría haber algo ahí, pero nunca hace un señalamiento como tal, así. Entonces, desde esa perspectiva, yo no tenía que renunciar. Sí renuncié a mi inmunidad como diputado para que se investigara. El julio de este año
la Fiscalía emitió una desestimación total de la causa, y eso hay que decirlo, eso hay que estar informado, desestimación de la causa. Y además, en los otros temas que se ha referido, no lo he oído referirse a que Welmer Ramos ha dado por bajar las tasas de interés y ponerle tope a la censura, de que por primera frente al monopolio bancario y los hice bajar las comisiones de los datáfonos que andaban hasta el viento, las tenemos hoy en el 2,25%. Don Welmer. Que tramité una ley de quiebra para que por primera vez rica tengamos ese instrumento que ayude a los que están en problemas financieros a salir adelante sin que los claro. Que puse una ley de competencia Don Welmer, como ministro. Que es muy importante con don Sergio. Lo que estábamos planteando mientras usted ingresaba era que no necesariamente había compartido muchos de los temas de actuar de gobierno, y más Correcto. bien yo le pregunto ahora, en ese proyecto de ley de usura contra esos grupos poderosos, ¿usted sintió el apoyo del gobierno de Carlos Alvarado Quesada o fue una lucha que muchos le reconocemos? Como cooperativista tengo que decirlo abiertamente, no voy a negarlo, le reconocemos a usted esa lucha, pero ¿estuvo acompañado usted por gobierno en esa lucha tan importante con la ley de usura, don Welmer? Algunos, de don Carlos Alvarado, decir que sí, tengo que decir que sí, de la mayoría de los ministros, de algunos no, por ejemplo, el presidente ejecutivo del Banco Central no es convencido ni con datáfonos ni con usura. Tampoco vi con esa convicción a la ex ministra Rocío Aguilar, tengo que decirlo así claramente, pero todos son elementos que no del PAC. Como este era un gobierno de unidad nacional, también debo decirles que comprendía perfectamente ese tipo de desavenencias o de diferentes formas de pensar. Yo lo que digo es, cuando se hacen análisis, se debe ser balanceado y no un análisis únicamente desbalanceado. También yo he estado dando una lucha en que me dejaron solo de la unidad de liberación y de los fabricistas para bajar el precio de los medicamentos, no poniendo topes ni regulando precios, sino haciendo un mercado de competencia y dándoles elementos de competencia. Yo mismo estuve con una ley de competencia que vamos a hacer ley de la República. He estado a favor y peleando porque la agricultura le demos un tratamiento diferente. Defendí todo el tema del cooperativismo. Quería acabar por parte, digámoslo claramente, cuáles diputados estaban ahí pro grabar las cooperativas. Estaba Inés de la unidad, estaba don Pedro Muñoz de la unidad, había gente como en Liberación, como don Carlos Ricardo Benavides, etcétera, que querían grabar a las cooperativas más allá de las sociedades anónimas. He estado dando las luchas contra la ley de empleo público, que era una barbaridad, no porque venga a ponerle tope a los salarios abusivamente altos, no porque venga a hacer evaluación del empleo público, que venga a equilibrarlo, sino porque vulneraba la división de poderes de este país. Welmer, es decir, que en un posible gobierno de Welmer Ramos, de Acción Ciudadana, en ese tipo de carteras no habrían actores que no sean en línea de su pensamiento, porque si usted muy claramente nos dice toda la defensa que hizo, pero el proyecto de los impuestos fue doña Rocío siendo ministra de Hacienda de Carlos Alvarado, el señor Cubero es el presidente ejecutivo. Yo entiendo que usted nos habla de un gobierno de unidad nacional, entonces tengo que preguntarle que igual don Sergio, en ese balance que tenemos que hacer, en un gobierno suyo, en un tercer gobierno de Acción Ciudadana, en esos puestos clave,
sí será gente suya, no gente necesariamente de otro tipo de filiación política, aunque sea parte de un gobierno de unidad nacional. Vamos a ver, uno puede entregar el político, uno puede llegar a acuerdos con otros partidos en temas de programáticos, en temas específicos de acuerdos para llevar adelante agendas y un acuerdo nacional, pero tiene que ser programático. Si se entrega un puesto sin ningún tipo de restricción, pues está entregando el poder y después entonces tiene uno las desavenencias que eso implica. Don Welmer, yo quisiera en esa línea, perdón, don Welmer, yo quisiera en esa línea, aprovechándolo, porque usted es el candidato del partido oficialista, más bien lo que estábamos planteando era que en mucho usted no estaba en la línea del presidente Alvarado, empero, al ser el candidato del partido oficialista, por decirlo así, ¿cree usted que su posición en las encuestas actualmente es porque se le pegaron, como dicen popularmente, las pulgas y la mala imagen que tiene el gobierno que lidera don Carlos Alvarado? No, hay otras cosas. Uno le voy a decir que ha habido una negativa total del sistema financiero de darnos cualquier apoyo a la candidatura del Partido Acción Ciudadana, entonces no hemos podido colocar bonos, ningunos, y entonces hemos tenido una campaña ya y con muchísimos, poniendo poquito, y la verdad es que hemos tenido pocos recursos. Lo segundo es que el Partido Acción Ciudadana siempre es atípico, se activa al final, y siempre ningún candidato de los que han ganado el Partido Acción Ciudadana ha estado como favorito, ha estado siempre que no tienen ninguna posibilidad de acuerdo a las encuestas y terminamos de primeros. Yo recuerdo cuando don Otón Solís se enfrentó a Óscar Arias y la última encuesta de La Nación decía Óscar Arias duplica en intención de Solís y después tuvieron que contar todos los votos para darse cuenta quién había ganado porque la diferencia fue muy poca. Siempre esto ha sido así, atípico. Creo que no hay que es secuencia de, vamos a ver, de lo que son las campañas. Ahora, el elector costarricense es un elector muy informado, reflexivo, que espera tener sobre la mesa todos las propuestas de los diferentes partidos para tomar la decisión y fijarse en la sensatez del candidato y fijarse si las propuestas lo enganchan o no con alguna de las cosas que al ciudadano le interesa. Y ahí el Partido Acción Ciudadana ha tenido ventaja y una ventaja muy importante. Algunos que han tratado de plantear que Welmer Ramos González representa a la parte conservadora del Partido de Acción Ciudadana. Posiblemente, y don Sergio hacía también unas referencias, usted ha sido un defensor de la vida sin distingo de color político, es algo que lo ha caracterizado siempre como persona y como político. ¿Tiene eso un peso de verdad en los que dicen que usted es del ala conservadora del Partido de Acción Ciudadana? Y tal vez don Welmer, antes de que le responda, don Welmer, antes de que le responda, quisiera complementarlo con lo siguiente. Pareciera, y usted me dice si estoy equivocado, justamente en aras de que seamos bien balanceados, que el sector, digamos que se autodenominó progresista, que podríamos entrar a definir qué entendemos por eso, pero el que se autodefinió progresista en el proceso electoral anterior y que fue determinante en el resultado sorpresivo, como usted bien lo ha reconocido, tuvo don Carlos Alvarado, hoy pareciera que se está yendo hacia José María Villalta Flores Estrada. No, yo eso, sí, el tema de la ni siquiera valorarlo, porque de verdad las encuestas han sido desastrosas en medir la intención de voto del Partido Acción Ciudadana. Entonces, lo que sí voy a decir es que yo no soy progresista, yo soy progresista. Si alguien tiene una propuesta
de protección del ambiente, en contra de la pesca arrastre, en contra de la minería a cielo abierto, en contra, por ejemplo, de la exploración de petróleo, soy yo. Si alguien tiene una propuesta para quitar ciertas estaciones culturales que afectan a las mujeres, por ejemplo, con el que les ponen sobre sus hombros el cuidado de los niños y de los adultos, soy yo. Yo creo que la red de cuidado tiene que ser generalizada y tiene que ser de acceso de todas las familias para que las mujeres puedan trabajar y estudiar en condiciones de igualdad con los hombres. Sí, yo también en temas de ayuda a las pymes, yo creo que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo de manera decidida. La agenda progresista es para darle oportunidad a la juventud, a las mujeres, para defender el ambiente, para defender que les peor. Y entonces desde esa perspectiva yo no me considero que soy más conservador. Y en los temas que ustedes están tratando de derechos humanos que le han llamado, yo soy de los que creo bien. Lo que sí da la mayoría, yo lo respeto, y así lo he dicho una y otra vez. Yo soy respetuoso de lo que la democracia por medio de sus cánones decida. Don Welmer, y por ejemplo, en el tema del Estado laico, ¿cuál sería su posición? ¿Avala el Estado laico o preferiría mantener las condiciones como están actualmente? Yo soy firmante del proyecto de ley que tiene que habita ahí para que tengamos un Estado laico. Yo creo que aquí lo que hay que tener es libertad religiosa y no veo por qué un Estado tiene que favorecer más a una religión u otra. Y don Welmer, para escucharlo de su voz, ¿por qué fue que en su momento usted había firmado aquel proyecto para que el matrimonio fuera únicamente entre personas o fuera matrimonio heterosexual? No, el proyecto lo que decía era que retrasaba la vigencia, y eso era lo que en la Asamblea Legislativa. Yo en ese momento estimé que la costarricense no estaba preparada para implementarlo, y me equivoqué. En ese momento firmé, era una decisión de la cuarta, era de sala constitucional, por lo tanto era un asunto que no se podía echar para atrás. Después, cuando veo que se implementó, me doy cuenta de que no tenía razón yo. Y a veces en la vida uno comete errores, y ese fue uno de esos errores políticos. Don Welmer, ¿y por qué? Y obviamente usted tiene todo el derecho de responder si lo tiene bien, y si no, pues también lo respetaremos. ¿Por qué doña Paola Vega, que fue su punta de lanza, su jefa de campaña, la que literalmente defendió sus votos en la convención, por qué ya no está con usted hoy? Mire, Paola y yo tenemos muy buena relación, y la respeto mucho, es una persona muy analítica y demás. En determinado momento se manifestó que tenía desacuerdos con el gobierno, y un día me di cuenta de que se había ido del partido, pero más bien es un tema de preguntarle a ella, porque yo no tengo, ni siquiera se ha referido mal de mí, sencillamente con la libertad en los costarricenses de militar en una u otra parte, se fue, pero somos buenos amigos, nos hablamos, y no he entrado yo a cuestionar el tema, porque me pareció que si tomó la decisión, yo tengo que respetar profundamente lo que las personas decidan. Don Welmer, nos corresponde ir a un corte comercial, pero le adelanto, la idea es que cuando regresemos podamos conversar sobre reactivación económica, empleo, y algo que algunos candidatos han manifestado, que no pueden dar algunas propuestas en forma, porque cuando se llega a gobierno se conoce en realidad cómo está la situación real del país en muchos de los elementos económicos. Creeríamos hoy que Welmer Ramos González, del Partido Acción Ciudadana, sí debe de conocer, siendo su partido el que está en gobierno, todos esos datos para las propuestas que nos va a plantear, pero las vamos a conocer con don Welmer cuando regresemos de nuestro corte comercial. Ya regresamos.
Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Aquí tengo la llave del portón, la llave de la casa y tengo la mejor llave de todas, la llave del voto. En Costa Rica entre todos decidimos. Por eso cuando votamos construimos democracia. Aquí cada voto cuenta y al gobierno llegarán las personas que elijamos. En estas elecciones votemos, porque somos un país donde libremente podemos participar en las grandes decisiones. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Ari, mi amor, revisamos la lista de compras. A ver. Ay, mami, no me diga que me va a dar plata en efectivo. Sí. Porfa, use Simpomóvil de Copialianza. Mi amor, pero eso no es muy complicado. Mami, usted está asociada a la Cope. Ajá. Es muy sencillo, solo tiene que ir a una oficina y solicitarlo. Facilite su vida con Simpemóvil de Copialianza. La Cope es tendencia. Asóciese a Copialianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Falta un minuto para que sean las 9 de la noche. Estamos a la mitad de su programa Usted Decide en este viernes 28 de enero del 2022, muy cerca del 6 de febrero, en la que estamos llamados todos los que estamos debidamente inscritos en el padrón electoral de acercarnos a las juntas electorales entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde con todas las medidas de seguridad para ejercer nuestro voto. Pero para hacerlo de la mejor manera es conociendo lo que proponen los hombres y mujeres que aspiran a estar en el primer poder de la República, en la Asamblea Legislativa, y quienes aspiran también a ser presidente de la República. Por eso estamos conversando, este servidor, con don Sergio Araya Alvarado, analista político, con don Welmer Ramos González, quien le agradecemos que está con nosotros, viene de terminar a hacer su cierre en la provincia de Alajuela. Don Welmer, antes de irnos al corte, yo le planteaba que queremos hablar de reactivación económica y empleo, porque es de lo que más le preocupa, las encuestas, nuestros amigos, nuestros familiares, lo que a la gente le preocupa. Pero un dato interesante es que hemos escuchado de algunos candidatos y candidatas a la presidencia que no dan las ideas en forma, porque dicen que eventualmente cuando lleguen a gobierno los datos son diferentes. Bueno, nosotros asumimos, este servidor, que en el caso suyo, por haber sido ministro de Economía, por ser diputado a la Asamblea Legislativa, muy estudioso y parte de este gobierno, tiene la información real para que nos hable de las propuestas suyas en reactivación económica y empleo, generación de empleo,
que no puedan resultar diferentes porque después los datos vayan a cambiar cuando usted asuma el 8 de mayo, don Welmer. Muchas gracias. Esa es una cuestión fundamental, don Fernando y don Sergio. Nosotros asumimos hace 8 años un gobierno de la República con un déficit fiscal más alto de la historia de este país, con un problema fiscal que lo creó don Óscar Arias, que en la Chinchilla no pudo cerrar con el plan de solidaridad tributaria porque se cebó, y que fue hasta principios de este gobierno el país, después de la pandemia, está creciendo a tasas del 7,1%. Esas son tasas muy altas. Tiene una inflación muy baja, de las inflaciones que ha tenido en los últimos 30 años Costa Rica. Recuerden, Costa Rica, en los gobiernos anteriores, el bipartidismo, la inflación era de 2 dígitos siempre, y que nunca llegó al 3%, siempre era el 10%. Bueno, bajó. Hoy en día ustedes pueden ver el déficit fiscal cayendo aceleradamente. Hicimos esfuerzos por contener el gasto público, pero entonces las propuestas que yo estoy haciendo para perspectivar este país tienen todo el ácido, que hay cosas sí que tenemos que terminar de arreglar. Una de esas cosas es cerrar los portillos para que la ilusión dejen de minarnos a nosotros las finanzas públicas. Desde esa perspectiva, ustedes saben que yo he dado peleas por poner aquí en este país lo que se llama la renta mundial y por poner aquí en este país las normas antiguas. Son luego cerrar los portillos para que dejen de utilizar mecanismos como los Panama Papers y que dejen de utilizar mecanismos como hemos visto que aquí Pandora y otras formas para no pagar impuestos en Costa Rica, capitales de capital de enorme tamaño. Entonces, las propuestas mías todas tienen dinero en finanzas transparentes, que podemos ver aquí hace los análisis del caso, tenemos el Estado de la Nación y más, y entonces es casi imposible ocultar cosas como era antes. Ahora, ¿cuáles son los temas de reactivación que tiene Ramos está proponiendo? Uno, un plan nacional para refinanciar las deudas de las familias que hoy están a punto de perder las casas y a punto de que tienen porque están siendo embargadas. Y PIBs también. Y entonces aquí hay la opción de bajar las tasas de interés y de alargar los plazos de la deuda, darles capacidad de a las familias y quitarle las cuotas exageradamente altas que pesan sobre los ingresos de las familias por deuda. Y para eso yo he hecho que bajando 4 puntos el encaje mínimo legal, podemos nosotros perfectamente liberar unos 500 millones de dólares a tasa cero y podemos ponerlo a las personas a tasas bajas del 2% y que generaríamos las opciones para que esta economía funcionando. También he dicho que aquí hay que cambiarle la forma en que estamos haciendo vivienda, principalmente los jóvenes y las familias de clase media baja, porque se quedan por fuera. Y aquí lo que hay que hacer es un mecanismo que se llama leasing de vivienda, o es compre alquilando, le he llamado yo. Hoy alguien va a pedir un crédito de vivienda, le dice, pues tiene que tener el 20% del valor de la vivienda pagado y no puede tener ninguna mancha en el sistema financiero. Bueno, eso lo podemos obviar, eso lo podemos pasar por alto si lo que tenemos es un contrato de leasing. Y entonces fomentaríamos mucho más la construcción de vivienda habitacional y poner ahí a caminar rápidamente.
Si nosotros ponemos las compras del Estado, todo lo que como hospitales, cárceles, escuelas, policía, etcétera, que sea producción nacional, nosotros vamos a generar encadenamientos productivos internos fuertemente y vamos a poner a caminar este país rápidamente con empleo. Ahora, vean que si la economía crece con fuerza, el Estado capta mucho más impuestos, pero por solo el crecimiento económico, y eso nos ayuda a tener plata para fomentar mucho más los programas sociales como las becas, como los bonos de vivienda, como el apoyo a los SINAI, como el apoyo a la red de cuidado y cosas de ese tipo. Esos son los planes que yo tengo. Claro, y es muy interesante, bueno, usted ha señalado, bueno, el manejo, digamos, en el tema del déficit, del crecimiento económico, a pesar de la pandemia, como usted lo ha planteado, tener la inflación en un dígito. Pero mucho de esto, de acuerdo a lo que ha señalado el ministro de Hacienda del actual gobierno, pasa porque el acuerdo con el Fondo Monetario se concrete en todos sus extremos. Le pregunto, usted, bueno, ha tenido sus observaciones, ya nos las aclaró sobre la ley de empleo público. Pareciera que si se corrigen esos elementos, usted sí le estaría dando el aval, pero sobre las otras iniciativas que están ahí en la corriente parlamentaria, aprovechando que usted sigue siendo legislador, ¿usted apoya o no apoya o apoya parcialmente la ley de renta global dual, la de reducción de beneficios fiscales, la modificación al impuesto de casas de lujo o la ley de traslado de dividendos e impuestos a las remesas? Mire, yo apoyo, por ejemplo, una ley de aduanas totalmente que está ahí metida, que es parte de esa, yo la apoyo. La ley de avales para refinanciar deudas de pymes y de empresas, la avalo totalmente. Hay una de renta dual, no es de renta dual, y tengo mis aversiones sobre ella, porque es nada más para las personas físicas, no para las personas jurídicas. Y entonces ahí quedan medias y no estoy de acuerdo yo en entrar a ponerle impuestos a la gente más allá que ya tiene. Sí tenemos que cerrar los portillos para que no evadan los grandes capitales, pero no estoy de acuerdo en ir a grabar la y cosas de ese tipo. Entonces hay algunas cosas que sí, otras no, pero con el fondo no hay ninguna de más leyes que el empleo público, por lo que yo ya he estado estudiando. Lo otro es un ajuste y aumentar un poco la captación de impuestos y disminuirlos, y eso se puede lograr cerrando los portillos que ya es para la evasión y la ilusión. Digamos que podríamos suponer que de los candidatos que actualmente pelean la presidencia, es el que más afín estaría en un alto porcentaje con lo negociado por la actual administración en esa relación con el Fondo Monetario. Es decir, no esperaríamos grandes cambios. No necesariamente. Podría haber cambios importantes. Y digamos, ya situando usted como presidente, perdón, don Welber, situando usted como presidente ya el 8 de mayo, ¿cuál sería su paso a seguir, digamos, en esas conversaciones con el fondo? Porque recordemos que este es un proceso que arrancó y que inevitablemente le tocará gestionar casi que en el segundo y tercer desembolso al próximo gobierno. No, mire, el Fondo Monetario hoy en día no pasa con un solo ajuste. El Fondo Monetario hoy en día está dispuesto a que el país le ponga mecanismos de ajuste para llegar al equilibrio fiscal. Y entonces ahí yo lo estaría buscando de otra manera. Y la otra manera es cobrar mejor lo que hoy existe. Y esa perspectiva lo pongo sin mayor necesidad. Yo sí presentaría un proyecto de empleo público diferente, que le quitaría la objeción de conciencia, le quitaría ese montón de cosas que vulneran la independencia de los poderes, principalmente del Poder Judicial y la autonomía de la Caja y de las universidades,
y pondría un proyecto que le ponga tope a los salarios altos, un proyecto que permita la evaluación de los empleados públicos y un proyecto en que nivele los salarios en todas las instituciones mucho mejor, pero cambiaría en su mayoría ese proyecto de ley. Correcto, entiendo. Otro Fernando. de los elementos que a los costarricenses nos preocupa y que creemos que es una necesidad de presente y futuro es todo el tema de la obra pública. Uno no puede negar que el ministro Méndez Mata, el ministro de Obras Públicas y Transportes, venía comandando todo un proceso en el actual gobierno con obra pública y veíamos presente al presidente de la República muy a menudo revisando obra, inaugurando obra. A partir de que salió el caso Cochinilla, el tema de obra pública cayó como en un silencio, sin dejar de mencionar los temas de corrupción que han afectado la imagen de la obra pública y la participación de la empresa privada. ¿Qué haría Welmer Ramos González de ser presidente para poder volver a retomar todo el tema de obra pública con las limitaciones económicas que el mismo ministro Méndez Mata había manifestado tendría el nuevo gobierno, y para tratar de mitigar todos estos problemas de corrupción que además van a estar muy presentes en los ciudadanos, ya no solo a nivel lastimosamente de la obra que se construía desde el MOP o desde el CONAVI, sino también de la obra que se estaba tratando de realizar desde las municipalidades, don Welmer? Sí, mire, la mayoría de los proyectos de obra pública tienen financiamiento, porque están ligados a empréstitos del exterior. Lo que hay que hacer es transparentar totalmente las compras del Estado y las licitaciones del Estado y cómo se maneja. Y hoy tenemos la tecnología necesaria para que todo eso esté en Internet. Y saber quiénes participaron en la licitación, a quién se le adjudicó, a qué precio se le adjudicó, etcétera, etcétera, y que los ciudadanos todos puedan revisar las compras del Estado y las licitaciones del Estado. Pero no podemos, por un caso de corrupción que está pringando a mandos medios puestos por del bipartidismo, frenar la necesaria infraestructura para el crecimiento de un país y para el buen vivir. Esa perspectiva seguiría adelante. Los proyectos tienen financiamiento, pero también la sanidad de las finanzas públicas y el rápido crecimiento que podemos dar y que ya lo estamos logrando, van a hacer que también tengamos los fondos necesarios para fomentar más. Las municipalidades tienen que ser con la ejecución de las obras como lo han estado haciendo, y hay que reforzar todavía, yo reforzaría un poquito más los ingresos de municipalidades para que puedan caminos vecinales también. Esto lo podemos hacer con una segunda ley, darles responsables y darles recursos a las municipalidades. Hay que seguir centralizando lo que es la administración del Estado. Me parece que hay un pequeño problema con el audio, tanto de don Fernando como de don Welmer. Bueno, don Welmer nos estaba explicando cuáles serían sus propuestas, en este caso para, decía él, no parar la obra pública, que es un elemento fundamental en ese buen vivir que todas las y los costarricenses aspiramos tener. Y por supuesto lo que hablaba era de transparentar, de hacer más viable el acceso de la información requerida para que todas y todos los que así lo tengan a bien puedan conocer cómo están los carteles de licitación, quiénes están concursando, en fin, generando todo este tipo de acción que permita quitar ese temor de que se estén utilizando los recursos de una forma indebida. Don Welmer, creo que lo tenemos otra vez en línea. ¿Me escucha? Don Welmer, sí, a usted sí. Fernando. Estamos, adelante, Sergio. Ahora sí, bueno, quería aprovechar, entonces, en el contexto de la obra pública, ¿está usted de acuerdo con seguir el modelo de alianzas público-privadas o
¿Le haría algún ajuste a esos modelos? Las grandes obras que están todavía pendientes de llevarse a cabo, ¿cuál sería ese modelo de gestión que usted estaría impulsando en su gobierno? Yo no tengo problemas con las alianzas público-privadas, siempre y cuando sean transparentes. Creo que tiene que haber una mayor participación en la obra pública de alguna institución. Yo metería al ICE con mucho más participación para que podamos comparar entre lo que es construcción pública y lo que es construcción privada y tengamos otro rol y más competencia. Creo que con la participación que ahora ya le dimos mediante ley a los fondos de pensiones, podríamos ahí tener un elemento de financiación más fuerte. Aquí hay miles de millones de dólares que están fuera de Costa Rica de los fondos de pensiones que perfectamente se pueden invertir en Costa Rica pública y redituaría mucho más para mejorar las pensiones de los costarricenses. Y desde esta perspectiva, yo prefiero que una carretera como la 27, los peajes se los den los jubilados de Costa Rica y la plata se queda aquí adentro, que se lo esté ganando en empresa extranjera, y el dinero y entonces no se recicla el dinero internamente y no genera aquí encadenamientos. Muy bien. Don Welber, el tema de la educación, bueno, es un tema que a esta administración le ha tocado enfrentar en su máxima crudeza, lo que el informe del Estado de la Educación ha llamado, para ponerlo en alguna forma de impacto, el apagón educativo. Y vimos el problema con la conectividad, que tiene a más de 400,000 estudiantes en la época de pandemia desvinculados de un proceso formativo regular. Además, tenemos problemas en la formación de muchos docentes en algunas materias sensibles, como el inglés, por ejemplo, que es vital en este mundo global del siglo XXI. Dos preguntas concretas. ¿Cuál es su planteamiento para hacerle frente a este apagón educativo, para hacerle frente a este retroceso al que se han visto sumidos generaciones de estudiantes, nuestro principal activo como sociedad y que tendrá repercusión indiscutible en el mediano plazo? Y lo segundo, con el tema de conectividad, la Contraloría pues echó abajo el convenio que tenía el MEP con la Fundación Omar Dengo para dotar de conectividad ese plan llamado el Bicentenario, ¿verdad?, en materia de educación y digitalización de la educación. ¿Cómo encararía usted entonces este tema de la conectividad, considerando que ese modelo que fue promovido por esta administración, por lo menos la Contraloría le encontró objeciones de fondo y dijo que era el MEP el llamado a tomar las decisiones que se le estaban tercerizando, en este caso a la Fundación Omar Dengo? No vuelve. El apagón educativo viene desde hace mucho tiempo aquí. Son las huelgas tan grandes y tan extendidas que se han dado en la educación. Recordemos que en el gobierno de doña Laura Chinchilla hubo una huelga enorme que le tocó solucionarla al gobierno de don Luis Guillermo al principio. Recordemos también que el apagón educativo es parte de la pandemia del COVID, porque al principio no estábamos ninguno vacunado. Es necesario mantener cierto distanciamiento, para evitar los focos. Tuvimos que suspender la educación cuando en ese momento no teníamos los sistemas virtuales que después de la pandemia sí se han generado. Pero en el caso del apagón educativo, hay aquí que priorizar cuáles son las urgentes. Hay que poner al día, para eso es necesario que la conectividad funcione. El modelo de conectividad que se había generado a través de Fonatel y de la SUTEL, se vio que lo que se estableció en ley no es lo mejor, y más bien un que se consideraban los permisos como algo muy eficiente, no resultó ser. Entonces yo poniendo más bien en mi plan de gobierno crear una oficina ejecutora
dentro del Fonatel y que Fonatel suma la responsabilidad directa. Yo metería aquí con fuerza al ICE, hablando con la COCOPA, no sé, como que se le está dando a uno de los pocos competidores, pero dado la emergencia para que lleve, que es conectividad. Aquí hay que ponerle más énfasis a lo que es hogares conectados, porque la conectividad no es solo tener disponible la conexión digital, sino que la gente tenga el dinero para accederla y además que tenga las computadoras. Y entonces ahí hogares conectados satisfacen eso. Estaríamos nosotros con un plan nacional de capacitación de los docentes para que puedan ellos utilizar la tecnología digital para los procesos de educación. Y entonces estamos nosotros en nuestro plan muy bien diseñado cuáles son esos mecanismos claros, que es priorizar los programas, las materias que hay que ponerse al día, hogares conectados, dar por medio de una oficina ejecutora, poner a trabajar ahora sí para que conecte a todos y después ir adelante un plan en que definitivamente va a requerir jornadas extraordinarias de los educadores que tienen que ser remuneradas para ponernos al día lo que sigue. Yo sí tengo un plan que es los que terminaron quinto año y lo ganaron y ganaron todas las materias cuando era el tiempo del bachillerato, deben de tener el mano. No puede ser que se les siga negando a las personas que cursaron todas las materias hasta el quinto año y las ganaron, que luego se elimina la prueba de bachillerato y a ellos se les sigue negando el título y entonces se les sigue negando el acceso a la educación universitaria y se les sigue negando el acceso a empleos que requieren un bachillerato. Eso usted quizá y yo, don Sergio, yo creo que nosotros no hicimos examen de bachillerato y aquí estamos y en la vida, y eso no fue óbice para ir a la universidad y graduarnos y demás. Creo que hemos puesto demasiados requisitos excluyentes y principalmente con la gente que está en una condición económica más complicada. Y eso que llevarlo adelante. Le daría a esos 70,000 que están ahí, todos los requisitos listos, le daría el bachillerato. Don Welmer, usted ha planteado a lo largo de esta conversación en esta noche, mencionó a don Otón Solís, mencionó el tema del saber hacer recorte del gasto, la mejor utilización de los dineros por parte del Estado, y ahora planteaba el tema de una oficina, en específico a la respuesta que le daba a don Sergio con el tema del apagón educativo y la posibilidad de conectividad. Y mencionaba a don Otón porque don Otón había planteado en su momento como diputado un proyecto denominado Cerrar, que tenía que ver con algún cierre de algunas instituciones del Estado. Igualmente hablaba usted también de la proposición de una nueva ley de empleo público diferente a la que se ha aprobado en primer debate y está nuevamente en consulta en la Sala Constitucional. Con este preámbulo, quisiera preguntarle a Welmer Ramos González, candidato de Acción Ciudadana, ¿cuál es su propuesta de reforma del Estado? Si considera que hay que hacer reforma del Estado, en la línea de don Otón Solís, de cerrar instituciones, en lo que usted plantea de la necesidad de crear una oficina, que podría ser crear otras, y cómo eso, dentro de una regla fiscal que está activa y que se necesita además contención del gasto, don Welmer. Sí, hay que funcionar más que cerrar. Que hay que entrarle porque el Estado. Aquí tenemos muchas instituciones que son que están trabajando en el mismo sector, pero que están totalmente o vinculadas. En el caso
en el agro tenemos un ministro rector de todo el agro, pero tenemos al MAC, tenemos CNP, tenemos al PIMA, Senada por aparte, tenemos una red de frío por aparte. Todos estos entes yo creo que podemos fusionar y nos vamos a economizar departamentos legales, departamentos de recursos humanos, departamentos de auditoría, y esos que están ahí no sobran, porque los ocupamos para llevar a cabo labores de extensionismo, labores de servicio al cliente o al ciudadano, etcétera. Pero sí que vamos a tener los funcionarios que hoy nos están haciendo para poner las instituciones para darle servicios de calidad a los ciudadanos. Igual en otros campos, creo que sí tenemos que hacer una reingeniería ahí de fusionar instituciones. Don Welmer, para poder fusionarlas, para poder modificarlas o cerrarlas, no creo que me le voy a adelantar a don Sergio Araya, pero lo voy a plantear, ocupará labor legislativa. Uno no puede negar que este gobierno, el gobierno de don Carlos Alvarado, ha tenido una particularidad, y es que ha contado con alguna serie de diputados de oposición que han coincidido de forma muy vehemente, como don Carlos Ricardo Benavides, con proyectos que ha encaminado el gobierno de don Carlos Alvarado Quesada. Yo quisiera que después de que regresemos, porque vamos a nuestro último corte comercial, usted nos pueda comentar cómo sería el manejo de Welmer Ramos como presidente de la República con esa Asamblea Legislativa que hoy se vislumbra, si a lo mejor no tan resquebrajada en muchos partidos políticos, sí muy posiblemente de ser usted presidente, no sería una fracción, como le tocó a don Carlos Alvarado, mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Y con los personajes que se ven en los distintos partidos, ver cómo coincidiría usted en este tipo de reformas que ocupa el país. Permítanos ir a un corte comercial y ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Pollo, mira, esta es exactamente la compu que necesito. ¿Vos crees que vos me puedas hacer el favor de comprarla con tu tarjeta? Claro, tío, yo puedo, pero usted no tiene tarjeta de débito. No, vos sabes que no. Ay, tío, usted está asociado de Copealianza. ¿Por qué no llamas al 2785-3000 y la solicitas? O es más, ¿por qué no va a una oficina y ahí le ayudan? Facilite su vida con la tarjeta de débito de Copealianza. La COPE es tendencia. Asóciese a Copealianza y utilice nuestros beneficios. Contáctenos al 2785-3000. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Soy de Costa Rica, un país donde mi opinión cuenta. Donde tenemos la posibilidad de elegir en democracia. El país donde todos tenemos la libertad de pensar diferente y elegir a nuestros gobernantes. El voto es la democracia en nuestras manos. El voto es nuestra fuerza, es nuestra voz para decidir juntos y en paz. El voto es la llave democrática para abrir nuevas oportunidades. Este 6 de febrero estará en sus manos. El Tribunal Supremo de Elecciones se lo garantiza. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.
Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. 9:30 de la noche de este último viernes de enero. Ya se nos fue el mes, hoy viernes 28 de enero. Agradecerle su compañía aquí por Antena 6 a lo largo y ancho del país y también por el Facebook Live de Antena 6, de La Esquina del Parque y de Usted Decide, por supuesto. Agradecerle a quienes nos han hecho el reporte de sintonía en Golfito, quienes nos han hecho el reporte en Palmichal de Acosta. Muchas gracias, de verdad, en Cariari de Guapiles también, muy amables por acompañarnos. Recordarles que la próxima semana, lunes, martes y miércoles serán nuestros programas, 3 días seguidos, para hacer una tregua, ustedes y nosotros, para terminar de reflexionar, y regresaremos el lunes posterior a las elecciones, el lunes 7, en los últimos 3 programas de esta temporada de su programa Usted Decide, en el que nos ha estado acompañando en esta temporada don Sergio Araya Alvarado, analista político, y en la noche de hoy, don Welmer Ramos González, candidato a la presidencia de la República por el partido Acción Ciudadana. Don Welmer, antes de irnos al corte, le comentaba de que muchas de las propuestas que vamos a tener que conocer de quien gobierne van a tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Eso le significará al presidente de la República, a quien quede hombre o mujer, tener un manejo especial de esa relación con la Asamblea Legislativa. Y no no es un tema ficticio, porque lo ha vivido el actual gobierno, don Carlos Alvarado Quesada, es no tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, y aunque muchos no lo hubieran creído, encontró adeptos en otros partidos. En Liberación Nacional, don Carlos Ricardo Benavides ha sido un abanderado de muchos de los temas de este gobierno. ¿Cómo haría Welmer Ramos González de quedar presidente de la República con una fracción no mayoritaria? No porque le estemos haciendo hoy una predicción, sino porque la realidad nos muestra en los últimos gobiernos cómo ha venido disminuyendo las fracciones de los partidos de gobierno, no es exclusivo del Partido Acción Ciudadana. ¿Cómo haría Welmer Ramos con esa relación para construir y aprobar estos proyectos que ha planteado en esta noche, y me imagino otros que son de suma importancia para la gobernanza de nuestro país, don Welmer? Mucho diálogo. Esto se puede lograr si no es a través del diálogo. Creo que una de las falencias de este gobierno ha sido la información y el diálogo más directo con la ciudadanía, la apreciación. Y creo que en un gobierno de Welmer Ramos así va a ser. Yo estaré hablando constantemente con las diferentes fracciones legislativas, estaré hablando con los sectores de este país y los sectores productivos constantemente, y estar hablando con la ciudadanía. Es a través del diálogo, a través de convencer, que se pueden llegar a en este país. Y don Fernando, usted es uno de los artífices de ese diálogo que brinda frutos. Cuando este país ha conjuntado a una gran cantidad de actores para que se pongan a conversar, unos acuerdos inimaginables, de que si uno los ve de manera individual, si los pone y si se habla por la prensa, jamás creería uno que puede llegar a los acuerdos que puede llegar cuando conjunta todas las fuerzas y habla. A usted hacerle una pregunta final, porque entiendo que don Welmer solo puede acompañarnos 10 minutos más, porque está con el cierre de campaña, lastimosamente no podrá acompañarnos más, pero una última pregunta, don Sergio, para don Welmer, para que después nos dé un mensaje final y continuar nosotros conversando un poco de las expectativas de temas relacionados con un futuro gobierno de Acción Ciudadana, don Sergio. Sí, bueno, fundamentalmente, don Welmer, hay muchas aristas que nos quedan por explorar, pero uno de los temas complejos es el tema de
de la seguridad. Estamos claros de que existen grandes riesgos para la institucionalidad política y democrática del país, con el tema, por ejemplo, de la potencial irrupción del narcotráfico y del crimen organizado transnacional. El caso llamado Azteca, que no ha sido tan, digamos, puesto en manifiesto a nivel de la prensa como sí Cochinilla o Diamante, para mi gusto incorpora esa variable y es muy peligroso, ¿verdad? De una supuesta infiltración de dineros del narcotráfico en una institución pública que además maneja un tema tan sensible como es el tema del agua y los alcantarillados. ¿Qué esperar de un gobierno liderado por el señor Ramos para combatir estos temas, la posible penetración del crimen organizado, tanto en esa esfera como aparentemente en la esfera político electoral y político partidista? Y si no, que lo digan pues los hallazgos de esta comisión que se instaló y que entre ellos está como activa figura Ramón Carranza de su partido, pero que pareciera no llega a nada porque se queda en un show político. ¿Qué esperar del gobierno del señor Ramos en esta materia? Gracias por tocar ese tema. Este es un tema que es de la mayor trascendencia. Miren, primero, Costa Rica tiene que tener sistemas mucho más de vigilancia en nuestras fronteras. El sistema es sumamente vulnerable al tráfico de drogas, pero también lo que es los movimientos de dineros de mala procedencia. Ahí vamos a necesitar, y nosotros hemos estado diciendo que no solo son los escáneres, sino que son otros métodos que ya tienen los países desarrollados, implementados para evitar que haya que los narcotráficos vulneren las aduanas del país. Y ahí entonces estaremos nosotros muy atentos a implementar controles. Tenemos que ir por lo que se llama la ley de extinción de dominio. Yo sí creo que con las modificaciones necesarias esa ley tiene que ir antes para quitarle a los que se enriquecen de la noche a la mañana y que no pueden dar explicaciones de cómo obtuvieron la riqueza, pues obtener eso rápidamente. Tenemos que recoger esos capitales, quitárselos al narco. Tenemos que ir rápidamente a eliminar las transacciones económicas de altas sumas y millonarias que se están dando en efectivo en este país. Tenemos que mucho más transparentar las transacciones. Necesitamos una ley para proteger a aquellos que se arrepientan de participar en estos grupos y que puedan dar información valiosa. Tenemos que ir por mucha inteligencia y capacitación a nuestras públicas para que los hallazgos que hagan no invaliden la prueba. Y en ese sentido vamos, pero lo que sí ha señalado usted y que yo estoy lleno de preocupación es que lo que pasó en la Asamblea Legislativa con la comisión que estaba investigando el financiamiento de los partidos políticos y por el narcotráfico y el cierre abrupto que hicieron las fracciones de oposición, eso es una vergüenza. Y eso yo tengo que decirlo y tengo que decir claro, están tapando al narcotráfico estos sinvergüenzas de oposición. Están tratando de disimular un flagelo tan grande como el narcotráfico, esta camarilla de sinvergüenzas, cerrando comisión sin haber investigado siquiera, sin haber llamado siquiera a los alcaldes que estaban siendo acusados y sin llamar a los que habían visitado ahí una gran cantidad de diputados, compañeros míos. Eso sí es vergonzoso y eso hay que decirlo así de claro. Ahí, y todos calladitos, callado doña Inés, callado José María, callado Fabricio, todos con la boquilla y no dicen nada de la comisión que cerraron estos sinvergüenzas. Eso sí es penoso. A mí eso me indigna de cuando veo.
y Francia dando la pelea. No, eso sí habla de que el narcotráfico tiene grandes influencias en la política costarricense. Welmer, entendemos que lastimosamente no puede acompañarnos hasta el final del programa. Quisiéramos que a esta altura del programa, todavía nos quedan unos 15 minutos, usted pueda darle un mensaje final a los costarricenses que hoy nos han estado acompañando del por qué el 6 de febrero, entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, deben de votar por Welmer Ramos González como presidente de la República, siendo hoy candidato del partido Acción Ciudadana. Muchas gracias. Hoy en día necesitamos seguir a este país. Si bien salieron cifras de que el país está creciendo con fuerza, de que estamos retornando a los niveles de empleo antes de la pandemia, de que seguimos con estabilidad en parte de los precios, es necesario todavía continuar con reactivación económica. Yo estoy proponiendo que las compras que hace el Estado costarricense en instituciones se le den principalmente a las empresas nacionales para generar empleo, para generar encadenamientos productivos. Yo estoy proponiendo también una oportunidad a la familia de adquirir vivienda a través del leasing de vivienda, que eliminaría los engorrosos antes que hoy pesan sobre los que quieren adquirir viviendas. Estoy proponiendo también que los jóvenes y las mujeres contratadas por las empresas tengan un incentivo de esas empresas que llaman primer empleo para generar mucho más para ellos. Estoy proponiendo también que en la parte de infraestructura educativa le quitemos ese peso sobre los juntas de educación y que la lleven adelante las municipalidades y que los maestros y las juntas de educación se puedan enfocar en lo que es importante, es en educar a los niños y a los adolescentes y hacer una educación que sea mucho más lúdica, una educación que sea más de disfrute. Yo estoy proponiendo también para este país la defensa del ambiente, el no a la minería a cielo abierto, el no a la explotación de los mares a través de la pesca de arrastre o la pesca de cerco. Estoy proponiendo acciones claras para que las mujeres puedan tener condiciones iguales de llevando adelante la red de cuidado generalizada para este país. Y en fin, muchas otras acciones para hacer de Costa Rica un país más equitativo, un país justo, un país solidario. Y por eso este 6 de febrero le pido su voto en primer lugar de la papeleta en los colores rojo y en el primer lugar también de la papeleta para diputados, porque Costa Rica se merece. Muchas gracias a don Welmer Ramos González, candidato a la presidencia por el Partido de Acción Ciudadana, por habernos acompañado esta noche para conocer las propuestas de dicha agrupación política en el ratito que pudo estar con nosotros don Welmer. Muy amable y feliz noche, don Welmer. Don Fernando, don Sergio, nos quedamos nosotros, todavía nos quedan 10 minutos de programa. Uno debe reconocer, don Sergio, que es de valientes asumir una tarea tan titánica como ser candidato de Acción Ciudadana después de 2 gobiernos, y aunque don Welmer nos diga que las encuestas y la falta de recursos no le ha permitido, uno tiene que reconocer que es heroico el asunto. Y permítame decirlo para que no crean que es un asunto que no reconocemos en otros momentos de la historia, como después del gobierno de don Rodrigo Carazo Odio del 78 al 82, que muchas de las nuevas generaciones no lo vivieron. En el caso nuestro, nos tocó estar casi que saliendo de la escuela cuando terminó ese gobierno,
estábamos en sexto grado, don Sergio me corrige, pero sí, creo que estábamos en sexto grado en ese año. Correcto. 82. Encontrar a un valiente en aquel momento como don Rafael Ángel Calderón, que fue a una elección con don Luis Alberto Monge, hoy se asemeja muy parecido, muy cercano a lo que está haciendo don Welmer Ramos con Acción Ciudadana, y que lo debemos de reconocer, porque sin duda alguna no es sencillo ser el candidato de gobierno, no desligarse ahora de lo que se planteó en gobierno y seguir vendiendo Acción Ciudadana y vendiendo a don Otón Solís y vendiendo a don Luis Guillermo Solís y vendiendo al presidente Alvarado Quesada, aunque en algunos momentos algunos de ellos o los tres no necesariamente compartieron la visión de mundo de don Welmer, don Sergio. Sí, no, y además yo, quisiera decir obviamente que es una cuestión heroica como lo planteas, son otras circunstancias, ninguna elección es parecida a la otra, es decir, no se puede simplemente decir que va a haber una repetición, ya lo hemos conversado con tanto de parte mía como con otros colegas sobre estos temas, pero solamente para tal vez esas mismas encuestas que efectivamente no auguraban lo que iba a ocurrir en 2018, en enero de 2018 justamente decían que por lo menos el candidato del Partido Acción Ciudadana en ese momento y hoy presidente de la República avanzaba con una intención de voto del 6%. Ciertamente, vea qué interesante, aquí estoy utilizando los datos de la encuesta de opinión pública del CIEP de enero de 2018. En aquel momento, igual que ahora, los indecisos eran los que marcaban la pauta, 27% en enero. Ya había un descenso con respecto a diciembre, pero seguían siendo el grupo mayoritario como lo siguen siendo ahora. Fabricio Alvarado, para ese momento candidato de Restauración Nacional, tenía 17% de intención de voto. Cifras más o menos parecidas a las que hoy le asignan distintos estudios. En aquel momento, Juan Diego Castro del PIN tenía 16%, Antonio Álvarez de Liberación 11%, Rodolfo Pisa del PUSC 9%, y aparecía Carlos Alvarado y Rodolfo Hernández en un empate técnico, además con 6%, y ya los demás candidatos un 1%. Al final supimos que fue lo que ocurrió, ¿verdad? Don Carlos Alvarado llegó a un 21,63%, ya esos sí son reales, votos reales, y se convirtió en el segundo en ir al balotaje en aquella oportunidad. Pero vea qué interesante, estábamos hablando de una dispersión de votos donde efectivamente esos indecisos terminaron decantándose por los dos Alvarado, pero ya por lo menos el Alvarado PAC tenía un 6% para ese momento de intención de voto. Hoy, de acuerdo a estos estudios de opinión, que usted puede discrepar de ellos y está en todo su derecho, el señor Ramos entra dentro de lo que se conoce como el margen de error, es que ni siquiera está por encima, está como estaría hace 4 años, esa casilla que decía otros candidatos, formaría parte de esa casilla que dice otros candidatos y que solamente registraba un 1% y estaba por debajo del margen de error de hace 4 años. Entonces sí me parece que hay circunstancias muy distintas. Yo entiendo lo que él habla de que el PAC reacciona de última hora, pero también entiendo que hay una parte, aunque él tal vez no lo quiera ver y aceptar, de ese PAC que fue determinante, o de los que votaron por el PAC, que fue determinante hace 4 años, que hoy posiblemente ya han migrado a otras tiendas. Sergio, sí. Que esto no significa que estemos afirmando que el Partido Acción Ciudadana con don Welmer Ramos vaya a mantenerse necesariamente en ese margen de no existencia hoy con otros candidatos. Es muy posible que el Partido Acción Ciudadana esté obteniendo un porcentaje, no como el que desearía don Welmer y los líderes de esa agrupación política, pero considerablemente diferente al obtenido por don Carlos Alvarado hace 4 años. Ese es el punto. Y usted además lo planteabas muy claro, circunstancias muy diferentes, muy diferentes, porque aunque venían de un gobierno de Acción Ciudadana con Luis Guillermo Solís, que también había tenido ruido por tema de corrupción, con el caso Cementazo,
que había tenido algunas diferencias en las que no habían estado muy de acuerdo los ciudadanos, se da una circunstancia en un tema específico que lo abandera el presidente Alvarado Quesada en ese momento como candidato y que además tenía una tónica adicional. Era un perfil joven que venía a hacer algo nuevo para los electores, especialmente jóvenes en el país. Y posiblemente no solo para los jóvenes, pensaría que para algunos costarricenses que también tenían la esperanza que una cara nueva, una cara fresca, una persona a lo mejor no tan vinculada al mundo de lo político, pudiera venir a resolver los problemas del país. No digo que no lo haya logrado, sin embargo, la pandemia y otras cosas antes de la pandemia han demostrado que no necesariamente a lo que se había apostado se haya logrado. Pero coincido con vos en el sentido de que son momentos, fotografías diferentes como son las encuestas, los estudios de opinión, Sergio. Sí, no, y además, efectivamente, eso que estás diciendo, además tenía una connotación particular. Recordemos que fue el primer operador político, el primer dirigente, el primer líder, como lo quieran ustedes denominar, químicamente PAC, que se hizo políticamente en las filas del PAC, un dirigente típico del siglo XXI por su edad, ¿verdad? Si bien es cierto, nació antes, pero digamos, entró a la mayoría de edad y fue parte activa en esta dinámica política a partir del año 2000, y de hecho, y él lo decía hace 4 años como un elemento de orgullo, reitero, totalmente su carrera política circunscrita al PAC, porque don Luis Guillermo Solís, pues recordemos que venía de Liberación Nacional, que inclusive había sido secretario general de Liberación Nacional, y por supuesto don Otón Solís, como fundador del PAC, provenía de otro partido político, en este caso Liberación Nacional. Es interesante la historia del PAC en elecciones presidenciales y en primera ronda. No voy a hablar de segundas rondas porque eso tiene otra dinámica distinta, pero por ejemplo, cuando irrumpe en la vida pública, recordemos que las 3 primeras candidaturas las lideró don Otón Solís, el fundador. En el año 2002 alcanzó el 26,19% de los votos de aquella época, que en números absolutos eran 400.681, obviamente con un padrón más pequeño que el de ahora, pero en términos porcentuales un 26,19%, que le alcanzó para quedar de tercero y para obligar por primera vez en la historia costarricense a una segunda ronda, en aquel momento protagonizada por los 2 candidatos de los partidos tradicionales, Abel Pacheco y Rolando Araya. Para la elección del 2006, después del descalabro de la unidad, en el año 2004, la caída de los 2 expresidentes y todo lo demás, es la elección a la que aludía don Welmer. Don Otón estuvo a punto de ser presidente, alcanzó el 39,80% de los votos, y fue una final de infarto con Óscar Arias Sánchez, que finalmente ganó la presidencia. En números absolutos fueron 646.382 personas las que votaron por Otón Solís. Para la elección de 2010... Donde en esa elección podríamos haber hablado de un bipartidismo Liberación PAC. En algún momento se supuso. Viene la elección de 2010, que tiene la particularidad también, la singularidad de que es la elección donde doña Laura Chinchilla es candidata de Liberación Nacional, y ella literalmente barrió en 80 de los 81 cantones de esa época. Don Otón baja, porque fue el candidato otra vez del PAC, a un 25,05% de los votos válidamente emitidos, en ese momento 478.877. Digamos que volvió porcentualmente a una cifra más similar a la que había experimentado en 2002. Para el 2014, que es la primera victoria del PAC, en primera ronda, y eso sí hay que reconocerlo, recordemos, don Guillermo iba de quinto en las encuestas, otra vez estaba en por lo menos quinto lugar, alcanza el primer lugar sorpresivamente con el 30,64% de los votos. Es el segundo porcentaje más alto, y solo que en ese caso fue muy fructífero porque con una dispersión mayor de la votación le valió entrar al balotaje, y siendo el primero, o sea, encabezando, no de segundo, encabezando, con 629.866 personas respaldándolo. Pero vea qué interesante, hace 4 años don Carlos Alvarado entra a la segunda ronda, entra de segundo, no de primero como don Luis Guillermo Solís, y porcentualmente hablando obtiene la votación más baja
que ha experimentado el PAC en sus 5 elecciones, el 21,63%, equivalente a padrón de 2018 a 466.120 votos. Es interesante porque pareciera que en promedio el PAC logra de los votos válidamente emitidos, o había logrado en estas 5 elecciones, alrededor de un 27-28%, claro, con el tope registrado en 2006 y que le sigue en 2014. Sergio. Pero digamos que se había consolidado como una suerte de voto PAC. No obstante, repito, decreciendo fuertemente en la elección de 2018. Sí, Otro Fernando. dato interesante, que creo que no lo tenemos a mano, pero que lo hemos conversado y que me imagino se desprende por la cantidad de diputados que ha tenido, es que ha tenido votaciones menores siempre en las elecciones para diputado, porque no ha logrado una cantidad importante, y mucho menos ahora que le tocó gobernar. Además ha venido disminuyendo y tiene otra característica las fracciones del Partido Acción Ciudadana, y es que creo que lo habíamos analizado una vez en los primeros programas, no logra mantenerse compacta los 4 años. Siempre hay algún grupo disidente de diputados que no coinciden, posiblemente por esa mezcla de ideologías anteriormente, ha venido tratando de buscar diputados más afines a lo que se construyó como Acción Ciudadana. Y eso es parte de la circunstancia que a lo mejor vayamos a encontrarnos en una fracción más pequeña que la actual, que es de 9 diputados, si más no me equivoco. Eran 10, pero se fue doña Paola Vega, entonces quedó 9. Y, de hecho, esta era la única que estaba manteniéndose intacta. Y bueno, doña Paola en la recta final decidió hacer casa aparte. Don Sergio, por hoy, con el tema de Acción Ciudadana, hemos agotado nuestro tiempo. El próximo lunes va a estar con nosotros, si Dios lo permite, don Rolando Araya Monge, de Costa Rica Justa, uno de esos costarricenses de mucha larga data en el quehacer político. Conclusión final de la noche de hoy, don Sergio. No, ha sido importante, a pesar del corto tiempo, pues escuchar también la voz del candidato del partido oficialista. Obviamente la lectura que él hace de muchos temas tiene ese matiz, ¿verdad? Él resalta lo que considera son éxitos de la administración, hace cuestionamientos de que aquellos aspectos que siguen siendo hoy, digamos, negativos en términos cuantitativos, responsabiliza por un lado a la pandemia, pero también a gobiernos de lo que él llamó el bipartidismo, ¿verdad? Inclusive el tema de la educación. Hizo remembranza de la huelga, por ejemplo, de educadores que le tocó enfrentar a doña Laura Chinchilla, que es cierto, en honor a la verdad, terminó finiquitando ya a Luis Guillermo Solís como presidente. Pero es interesante porque se nota, para el que nos ha seguido, el enfoque es distinto, porque aunque no es el candidato tan afín al presidente, por lo que decíamos al principio, sigue siendo el candidato oficialista, y por supuesto eso su discurso lo enmarca de alguna forma en un escenario en donde tiene, digamos, que tratar de extraer lo mejor de lo alcanzado en estas administraciones, y de alguna forma, lo que no es bueno, encontrarle, digamos, causas que van más allá de los propios gobiernos a los que se les atribuye esos aspectos negativos. Y eso, repito, no es exclusivo de don Welmer, lo haría cualquier candidato oficialista de cualquier color político. Muchas gracias, Sergio, por la compañía en esta noche de viernes. Nos encontramos el próximo lunes a las 8 de la noche con don Rolando Araya, lunes, martes y miércoles, para cerrar esta etapa antes de la elección del domingo 6 de febrero. Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por su compañía, gracias por acompañarnos en el Facebook Live y acompañarnos por Antena 6. Lo más importante, cada vez que terminamos programa lo recordamos, la oportunidad de que usted tenga elementos de juicio para poder decidir su voto de la mejor manera el próximo 6 de febrero. Y recuerde, téngalo presente, para tener un mejor país, sí, de verdad, usted decide. Feliz noche, feliz fin de semana, lunes a las 8 de la noche, los esperamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.